¿Y si los dones que Dios depositó en ti fueran precisamente los que el mundo intenta silenciar desde el primer día en que comenzaron a manifestarse? Hoy quiero hablarte de algo que muy pocas personas logran reconocer en sus propias vidas. Algo que Dios escondió dentro de ti como un tesoro sellado con 7 sellos, esperando el momento exacto, el momento perfecto que solo Él conoce, para brillar con toda su intensidad y transformar todo lo que te rodea. Existe un poder sobrenatural, un don celestial que el Espíritu Santo no entrega a cualquiera. No depende de cuántos títulos tengas colgados en tus paredes, ni de cuántos años llevas sentado en la misma banca de la misma iglesia, ni siquiera del tamaño de tu fe en un momento dado. Depende de algo mucho más profundo que todo eso, de un llamado que fue escrito en el libro de tu vida antes de que nacieras, cuando aún eras pensamiento en el corazón eterno del Padre, cuando todavía no existía ninguna de las circunstancias que hoy llenan tu historia. Quizás has pasado noches enteras preguntándote si realmente tienes algo especial que ofrecer al mundo, a tu familia, al reino de Dios. Quizás alguien en tu camino, alguien que debería haberte impulsado, te dijo con frialdad que no eras suficiente, que no servías, que no tenías la capacidad, el talento o la gracia para hacer algo significativo. Quizás la vida misma te ha golpeado de maneras que han hecho temblar tu identidad hasta los cimientos más profundos, hasta ese lugar donde guardas lo que realmente eres. Pero hoy el Espíritu Santo tiene un mensaje directo para ti. No para todos por igual, sino para ti, que estás viendo esto ahora mismo. Y si estás viendo este video en este preciso instante, no es una coincidencia de algoritmos ni de recomendaciones digitales. Dios te puso aquí, en este momento específico, porque hay algo que Él necesita que escuches hoy, antes de que el día termine. A lo largo de este estudio profundo, vamos a descubrir juntos 8 señales poderosas, profundas, fundamentadas en la palabra de Dios y respaldadas incluso por lo que la propia ciencia ha comenzado a observar con asombro. Señales que revelan que tú llevas dentro un don que el Señor no le da a cualquiera. No estamos hablando de habilidades humanas ni de talentos naturales que cualquier escuela podría enseñar. Estamos hablando de algo que trasciende lo visible, algo que la ciencia misma, cuando observa con honestidad la mente y el corazón humano, no puede explicar completamente con sus herramientas. Estamos hablando de la unción del Espíritu Santo operando en el interior de personas escogidas antes de la fundación del mundo. Y quiero que sepas algo más. El enemigo de tu alma conoce ese don. Lo conoce mejor que tú mismo. Por eso ha trabajado tan duro durante toda tu vida para hacerte dudar de Él, para convencerte de que no tienes nada especial, para que lo enterres bajo capas de inseguridad, de vergüenza, de miedo al fracaso o de las opiniones de quienes no tienen ojos para ver lo que Dios puso en ti. Pero hoy, en este estudio, el Señor va a desenterrar ese don delante de tus ojos espirituales. Antes de comenzar este recorrido poderoso, te pido algo muy sencillo, pero tremendamente significativo en el mundo espiritual. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase "Paz del Señor". Muchas de las personas que nos ven no tienen una iglesia cerca, no tienen un pastor que los guíe semana a semana, y este canal se ha convertido en su hogar espiritual, en el lugar donde encuentran alimento para su alma cuando todo lo demás parece desierto. Cuando escribes esas palabras, estás declarando que perteneces a esta familia de fe, y esa declaración tiene peso en el mundo espiritual, más del que imaginas. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo antes de que el estudio comience. Presiona esa campanita. Al suscribirte, no solo aseguras que seguirás recibiendo este tipo de contenido en el futuro, estás sembrando una semilla en tierra fértil. Y todo lo que siembres en el reino
El Señor lo multiplicará en formas que todavía no puedes imaginar desde donde estás hoy. Y si ya eres parte de esta familia, si ya estás suscrito y ya has recorrido este camino antes, gracias. Gracias por confiar en este espacio con tu tiempo, que es el bien más precioso que tienes. Gracias por quedarte. Estás a punto de recibir una revelación que puede transformar para siempre la forma en que te ves a ti mismo y en que entiendes el llamado que Dios escribió para ti en esta tierra. Que el Espíritu Santo abra los ojos de tu entendimiento, que todo lo que venga a distraerte en los próximos minutos sea apartado, y que cada palabra de este estudio encuentre terreno fértil en tu corazón. El estudio comienza ahora. Hay una primera señal que distingue a los portadores de dones divinos desde los tiempos más antiguos hasta el día de hoy. Y es una que muchos han intentado suprimir, ignorar, disfrazar de debilidad o simplemente apagar por el agotamiento de las circunstancias. Es el fuego interior que no se puede apagar. Esa llama que sigue ardiendo incluso cuando todos los vientos del mundo soplan en su contra. El profeta Jeremías vivió en uno de los períodos más oscuros y más convulsos de la historia del pueblo de Israel. Era un hombre joven, tímido por naturaleza, que no quería ser profeta. Cuando Dios lo llamó en el capítulo 1 de su libro, él respondió con miedo y con excusas genuinas: «No sé hablar porque soy un muchacho». No era falsa humildad. Era el reconocimiento honesto de sus propias limitaciones humanas. No se sentía suficiente, no se veía capaz, no veía en sí mismo ninguna de las cualidades que asociamos con un gran mensajero de Dios. Pero Dios le respondió con una de las declaraciones más impactantes y más personales de toda la Escritura: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones». El llamado de Jeremías no nació el día en que él lo aceptó o lo rechazó. Nació en la eternidad, antes de que él existiera sobre la tierra, antes de que sus padres se conocieran, antes de que la historia que lo rodearía tomara ninguna de sus formas. Lo que nos enseña Jeremías no es solo la historia lejana de un profeta de otro tiempo. Nos enseña algo profundamente personal y aplicable a cada uno de los que estamos escuchando estas palabras. Nos enseña que hay personas que llevan un fuego en su interior que no pueden explicar de manera racional. Un fuego que los despierta en la madrugada con urgencia de orar cuando el resto del mundo duerme, que los hace llorar frente a situaciones que otros ignoran completamente, que los impulsa a actuar cuando todos a su alrededor se quedan cómodamente quietos. Y lo más sorprendente, y a veces lo más desconcertante, es que ese fuego no siempre se siente cómodo, no siempre se siente glorioso. A veces se siente pesado, incómodo, exigente, como una carga que no puedes depositar en ningún lugar porque no encuentra dónde descansar fuera de ti. Jeremías mismo lo dijo con palabras que resuenan a través de los siglos. «Y si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces hay en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude». Intentó callarlo, intentó vivir como si ese fuego no existiera, intentó hacer como que el llamado no era real, pero el fuego en sus huesos era más fuerte que su voluntad de apagarlo. ¿Puedes sentirte identificado con eso? ¿Has intentado alguna vez ignorar esa voz interior que te habla de un propósito mayor? ¿Has intentado conformarte con menos de lo que sientes que Dios te llamó a ser, solo para descubrir que esa conformidad nunca dura, que el fuego siempre vuelve? La ciencia del comportamiento humano, en sus investigaciones más recientes sobre lo que los psicólogos llaman propósito intrínseco, ha identificado una fuerza interna que no responde a recompensas externas, sino a algo profundamente arraigado en la identidad más esencial
de una persona. Cuando ese propósito es de origen divino, cuando fue plantado por el Espíritu Santo en el núcleo del ser de alguien, la intensidad es incomparable con cualquier motivación puramente humana. No hay cansancio que lo apague definitivamente. No hay derrota que lo extinga de manera permanente. No hay traición que lo borre por completo. Puede bajar de intensidad en tiempos de prueba, sí. Puede parecer que se extingue en los valles más profundos, sí, pero vuelve, siempre vuelve, porque no depende de las circunstancias externas, sino de la fuente eterna que lo originó. Si tú sientes que hay algo dentro de ti que no descansa, una inquietud sagrada que te persigue incluso en los momentos de descanso físico, una pasión que no puedes justificar completamente con argumentos lógicos, ya sea por servir a Dios, por orar, por ayudar a otros en su dolor, por predicar la palabra, por cantar su alabanza, por interceder, por escribir, por crear, por enseñar desde la perspectiva del reino. Eso no es una coincidencia de tu personalidad, ni un producto de tu educación religiosa solamente. Eso es el sello inequívoco de un don que fue grabado en ti antes de que abrieras los ojos por primera vez en este mundo. Esta es la primera señal. Llevas un fuego que arde aunque nadie lo vea, aunque nadie lo reconozca, aunque tú mismo a veces no lo comprendas, ni sepas exactamente qué hacer con él. Y ese fuego, ese calor que no puedes explicar y que no puedes apagar, es la huella de los dedos de Dios en el alma de alguien a quien Él conoció antes de que el mundo existiera. La segunda señal de que llevas un don que Dios no le da a cualquiera es una que el enemigo ha intentado usar como argumento en tu contra, pero que en realidad es la confirmación más poderosa de que hay algo valioso en tu interior. Tu mayor dolor ha sido la puerta de acceso a tu mayor propósito. José era el hijo amado de Jacob, el penúltimo de 12 hermanos, un joven que tenía sueños, pero no sueños ordinarios. No eran simples fantasías nocturnas producidas por el subconsciente de un adolescente. Eran mensajes directos, claros y simbólicos del Dios del universo, revelaciones de un destino que iba mucho más allá de las fronteras de Canaán, mucho más allá de lo que cualquier ser humano en su entorno podría haber concebido para un pastor de ovejas en los campos de su padre. Y precisamente por esos sueños, precisamente por la evidencia de que Dios había puesto su mano sobre él de una manera diferente, fue odiado por sus hermanos con un odio que terminó convirtiéndose en acción violenta. Fue traicionado por aquellos que compartían su misma sangre, vendido como mercancía a unos mercaderes madianitas por 20 monedas de plata, llevado encadenado a Egipto, calumniado falsamente por la esposa de Potifar cuando mantuvo su integridad a un costo enorme, y finalmente olvidado durante años en el fondo de una prisión, en un pozo de sombra y silencio, donde parecía que los sueños no eran más que ilusiones crueles. Si alguien en la historia de la Biblia tenía razones suficientes y humanamente justificadas para amargarse, para dudar de Dios, para cerrar su corazón al llamado, para concluir que los sueños no eran reales o que Dios lo había abandonado a mitad del camino, ese era José. Cada peldaño de su historia parecía una contradicción del propósito que Dios le había mostrado. Vendido cuando debía haber sido exaltado, encarcelado cuando debía haber sido honrado, olvidado cuando debía haber sido recordado. Pero algo extraordinario y completamente sobrenatural ocurrió en la oscuridad de esa prisión que ningún libro de autoayuda podría haber producido. En lugar de corromperse en el resentimiento, José se profundizó en el carácter. En lugar de marchitarse en la amargura, fue afinado como el metal en el crisol, pulido como la plata en el fuego, hasta que la imagen de Dios en él brilló con una pureza que las circunstancias ordinarias nunca habrían podido producir.
Los neurocientíficos han estudiado en las últimas décadas el fenómeno que llaman crecimiento postraumático. Ese proceso paradójico y fascinante por el cual ciertas personas no solo recuperan su estado emocional anterior después de atravesar una tragedia o una traición, sino que emergen del otro lado más fuertes, más empáticas, más sabias y con una capacidad mayor de liderar, inspirar y servir a otros desde un lugar de comprensión genuina que solo el sufrimiento puede otorgar. Lo que la ciencia no puede explicar completamente, lo que sus instrumentos no alcanzan a medir, es por qué algunas personas experimentan esto de manera sobrenatural, con una paz que no corresponde a sus circunstancias, con una claridad de propósito que desafía toda lógica humana, con una capacidad de perdonar que trasciende cualquier mecanismo psicológico conocido. La razón es el Espíritu Santo operando dentro de ellas como alfarero que trabaja el barro incluso cuando el barro todavía sangra. Cuando finalmente Dios sacó a José de la prisión y lo colocó como segundo al mando de todo Egipto, cuando tuvo delante de sí a los mismos hermanos que lo habían vendido como si fuera una bestia de carga, José no respondió con el recurso más natural del corazón humano, que es la venganza, la justicia impartida con mano propia. Respondió con algo que solo puede producir el Espíritu de Dios en un corazón que ha sido procesado y transformado. Les dijo con una serenidad que solo puede venir de lo alto: vosotros pensasteis hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esa declaración no es la respuesta de un hombre herido que finge que el dolor no existió. Es la respuesta de alguien que vio su historia desde la perspectiva de la eternidad, de alguien que fue procesado en el fuego del sufrimiento y salió al otro lado sin olor a humo, como oro que ha sido purificado en la fragua del Maestro. Has pasado por traiciones que deberían haberte destruido para siempre y no lo hicieron. Has atravesado pérdidas que deberían haberte quebrado sin posibilidad de reparación, y sin embargo aquí estás, escuchando esta palabra. Has salido de infiernos que nadie en tu entorno sabía que estabas viviendo, y de alguna manera inexplicable, de una manera que no puedes atribuir completamente a tu propia fortaleza, saliste en pie y con la fe intacta, o incluso más profunda que antes. Eso no es suerte, eso no es simplemente tu resiliencia de carácter. Eso es el escudo invisible del don divino que llevas dentro, preparándote para un destino que el enemigo ha intentado sabotear precisamente porque sabe lo que viene cuando ese don finalmente florece. Tu dolor no fue un error en el plan de Dios ni una señal de su abandono. Fue el cincel con el que el Maestro esculpió la obra maestra que eres hoy, la que aún no puedes ver completamente desde donde estás, pero que Él contempla con la satisfacción del artista que sabe exactamente lo que está creando. Hay algo que los portadores de dones profundos comparten a través de todos los tiempos y de todas las culturas, algo que con frecuencia el mundo, con su lógica de endurecimiento y supervivencia, malinterpreta como fragilidad, como exceso emocional, como un defecto que necesita ser corregido, una sensibilidad espiritual extraordinaria que los conecta con dimensiones de la realidad que los demás simplemente no perciben, que los hace vibrar con frecuencias que el corazón ordinario no capta. David era un pastor de ovejas. Antes de ser rey, antes de vencer al gigante Goliat con una piedra y una honda en el valle de Ela, antes de ser ungido con aceite por el profeta Samuel en medio de sus hermanos, David era aquel muchacho que nadie consideraba como candidato serio para nada importante. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí en Belén, buscando al futuro rey de Israel según la instrucción de Dios, su propio padre ni siquiera lo llamó de los campos al principio. Presentó a 7 hijos ante el profeta,
7 hombres de presencia imponente y estatura impresionante, y ninguno era el escogido. Solo cuando Samuel insistió, cuando preguntó si no había otro, Isaí recordó casi de pasada: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Era invisible para los ojos humanos. Era el que sobraba, el que no contaba, el que fue enviado al campo mientras la historia importante parecía ocurrir en la sala. Pero en esos campos solitarios, en esas madrugadas silenciosas bajo el cielo estrellado de Belén, cuidando ovejas que no podían ofrecerle ni conversación ni reconocimiento, David había desarrollado algo que ningún palacio real, ninguna academia militar, ningún sistema de formación humana podría haber producido en él: una intimidad con Dios que se vertía naturalmente en los salmos más hermosos, más honestos y más profundos que la humanidad haya conocido en toda su historia. Esas palabras no nacieron en la comodidad ni en la celebración. Nacieron en la soledad, en la oscuridad, en la vigilia solitaria, en ese espacio entre el hombre y su creador, donde no hay audiencia humana y donde el alma puede ser completamente honesta. David lloraba. David cantaba con todo su ser. David danzaba delante del Señor con tal abandono y tal intensidad que su propia esposa Mical lo miró desde la ventana y lo criticó con desprecio, diciéndole que se había comportado como un vulgar en presencia de las siervas de sus siervos. Pero David no se avergonzó. Respondió que su adoración era para el Señor, no para el juicio humano. David sentía la presencia de Dios de una manera tan visceral, tan total, tan desbordante, que escribió palabras como estas en el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa no es la expresión de un hombre sin emociones, ni de un religioso que cumple un protocolo. Es la expresión de alguien cuyo interior fue calibrado por el Creador para percibir lo que otros no perciben, para sentir lo que otros no sienten, para anhelar lo que otros ni siquiera saben que existe. Si tú eres de esas personas que lloran sin poder evitarlo en la presencia de Dios durante la adoración, que sienten algo en el espíritu cuando alguien a su alrededor está sufriendo, aunque esa persona no haya dicho ni una sola palabra, que perciben atmósferas espirituales en los lugares donde entran antes de que nadie les explique nada, que se despiertan a las 3 de la madrugada con una carga de oración por alguien específico sin saber exactamente por qué, que sienten profundamente las injusticias del mundo aunque no les afecten directamente. Esa sensibilidad no es un defecto de tu personalidad. Es un instrumento de precisión divina, afinado específicamente para el propósito al que fuiste llamado. La psicología contemporánea identifica a las personas altamente sensibles como individuos que procesan los estímulos del entorno a una profundidad significativamente mayor que el promedio de la población, con una mayor actividad en las áreas del cerebro relacionadas con la empatía profunda, la conciencia del entorno y el procesamiento emocional. Se estima que entre el 15 y el 20% de la población humana comparte este rasgo neurológico. Pero cuando esa sensibilidad está consagrada completamente al Espíritu de Dios, cuando no está dirigida hacia el mundo, sino hacia el cielo, trasciende lo meramente psicológico y se convierte en un canal profético, en una antena sintonizada a la frecuencia del Espíritu Santo. ¿Te han dicho alguna vez que sientes demasiado, que deberías endurecerte, que el mundo no tiene espacio para esa sensibilidad tuya? El mundo dice eso porque no sabe lo que tiene delante, lo que ellos llaman exceso emocional. Dios lo llama precisión espiritual. Lo que ellos llaman debilidad, Dios lo llama unción, para percibir lo que el mundo natural no puede ver. No apagues esa sensibilidad.
Es la tercera señal del don que el Señor puso en ti desde antes de que nacieras. La cuarta señal puede ser la más difícil de reconocer y de aceptar precisamente porque se disfraza con la apariencia más engañosa y más desmoralizante que existe. La apariencia del fracaso, del retroceso, de los años perdidos, del tiempo que pasó sin que nada visible ocurriera. Es el desierto. Y no existe un solo portador de un don genuinamente plantado por Dios que no haya pasado por él en algún momento de su historia. Moisés nació con un destino escrito en el cielo desde antes de que su madre Jocabed lo concibiera. Sería el libertador de un pueblo entero, el instrumento más poderoso de la mano de Dios en toda la historia del Antiguo Testamento. Fue criado milagrosamente en el palacio de Faraón, el lugar de mayor poder y recursos de todo el mundo conocido en esa época. Fue educado en todos los conocimientos de los egipcios, que en aquel tiempo representaban la cúspide del saber humano, con acceso a matemáticas, astronomía, arquitectura, filosofía, arte y estrategia militar. Tenía poder, tenía recursos, tenía influencia, tenía una posición que la mayoría de los seres humanos de su época no podría haber alcanzado en toda una vida de esfuerzo. Desde cualquier perspectiva humana, Moisés era el candidato perfecto, el más preparado, el más equipado para cumplir la misión de liberar a su pueblo. Pero Dios no lo formó en el palacio para su propósito más profundo. Dios lo formó en el desierto de Madián durante 40 largos años, cuidando el rebaño de su suegro Jetro, lejos de toda gloria humana, lejos de todo reconocimiento, lejos de la influencia y del poder que había conocido, en la aparente insignificancia de una vida pastoril que desde afuera no se distinguía en nada de la de cualquier otro hombre de esa región. ¿Por qué el desierto? ¿Por qué 40 años? ¿No podría Dios haberlo formado más rápido? ¿No podría haberlo usado desde el palacio con todos esos recursos disponibles? La respuesta que la Escritura nos revela es que el palacio le había dado conocimiento de los sistemas del mundo, pero el desierto le daría algo que ningún palacio podía producir: carácter forjado en la dependencia total de Dios. El palacio le había dado habilidades que admirar, pero el desierto le daría la humildad de reconocer que sin el Señor ninguna habilidad es suficiente. Y más revelador aún, el palacio le había dado una confianza tan grande en sus propias capacidades que lo había llevado, en un impulso de justicia mal dirigida, a matar a un egipcio con sus propias manos, pensando que así comenzaría la liberación de su pueblo. En el desierto, Dios desnudó todo eso con una paciencia que asombra. Y cuando Moisés llegó finalmente a la zarza ardiente en el monte Horeb, ya no era el príncipe altivo de Egipto. Era un hombre que genuinamente decía: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Esa pregunta no era debilidad, era el fruto maduro de 40 años de formación divina. La psicología del liderazgo transformacional ha documentado un patrón que se repite de manera notable en la vida de los líderes más impactantes de la historia humana. Invariablemente, antes de su periodo de mayor influencia y mayor impacto, pasaron por un periodo de relativa oscuridad, de aparente fracaso o estancamiento, de vaciamiento de sus propios recursos, que los preparó para operar desde un nivel de profundidad y de autenticidad que los que no pasaron por ese proceso no pueden alcanzar. En el caso de los siervos de Dios, ese proceso tiene un nombre específico: preparación sobrenatural, el proceso mediante el cual Dios vacía al hombre de sí mismo para llenarlo de sí mismo. Si llevas tiempo en un desierto, si sientes que nada está creciendo en tu vida,
que nada está avanzando de la manera en que esperabas, que el mundo sigue girando para todos, menos para ti, que tus sueños parecen estancados en el mismo punto donde los dejaste hace meses o quizás años, que tus oraciones suben, pero el cielo parece silencioso. Quiero que escuches esto con toda la atención de tu espíritu. No estás abandonado, estás en la Universidad de Dios, en esa institución sin edificios ni diplomas donde se imparten las materias que ninguna otra escuela puede enseñar. Paciencia profunda, humildad real, dependencia total del Señor, confianza activa sin ver, fe que funciona precisamente cuando no hay evidencia visible de que está funcionando. Moisés cumplió su destino en el poder del Espíritu de Dios después del desierto, no antes. Y la cuarta señal de tu don es que has sobrevivido al desierto, o estás sobreviviéndolo ahora mismo, y eso por sí solo ya habla más alto que cualquier éxito visible de lo que la mano de Dios está haciendo en tu vida. La quinta señal es una que opera casi siempre en el silencio y en la privacidad más absoluta, lejos de los aplausos, lejos de los reconocimientos y de las cámaras, en ese espacio íntimo donde solo Dios ve lo que está ocurriendo. Es la carga de intercesión, ese peso sagrado y sobrenatural que se deposita sobre el corazón de quienes llevan dones genuinamente plantados por el Espíritu Santo. Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, es decir, un ser humano completo con limitaciones reales, con miedos reales, con momentos de duda y de desesperanza como los que cualquiera de nosotros conoce. Esto lo afirma explícitamente el apóstol Santiago en el capítulo 5 de su carta, para que nadie piense que la oración poderosa es exclusiva de seres de otra categoría espiritual. Y sin embargo, este hombre de pasiones semejantes a las nuestras oró con tal fervor, con tal consistencia, con tal convicción inquebrantable de que el cielo respondía, que los elementos de la naturaleza obedecieron su intercesión. Primero, oró para que no lloviese sobre la tierra, y la lluvia se detuvo durante 3 años y 6 meses. Luego, oró para que lloviese, y el cielo abrió sus compuertas con abundancia sobre una tierra sedienta. No era el propio Elías quien controlaba el clima con algún poder inherente a su persona. Era el Dios del universo, respondiendo a la oración de su siervo como responde siempre a la oración de fe genuina. Pero lo que más impresiona de Elías en el Monte Carmelo no es el fuego que descendió del cielo delante de todo el pueblo de Israel, espectacular como fue esa señal. Lo más impresionante es la escena que viene inmediatamente después de esa victoria, cuando Elías subió a la cima del Carmelo, se postró en tierra, puso su rostro entre sus rodillas y oró con una expectativa tan concreta y tan específica que mandó a sus siervos 7 veces a mirar hacia el mar antes de ver la señal que esperaba. Oró antes de que hubiera ninguna evidencia visible de lluvia. Oró en la fe de lo que aún no se podía ver. Oró con su cuerpo completamente postrado, con una postura que era en sí misma un lenguaje, la postura de alguien que no tiene nada propio que defender, alguien que se ha vaciado completamente delante de Dios y espera todo de Él. ¿Cómo sabía Elías cómo orar con esa precisión? ¿De dónde venía esa convicción sobrenatural que lo mantenía intercediendo incluso cuando no había señal visible? Venía del Espíritu de Dios habitando en él con una plenitud que dirigía cada aspecto de su vida espiritual. Los portadores de dones genuinos no oran simplemente porque está en el programa del culto o porque es lo que se espera de un creyente. Oran porque sienten algo en el Espíritu, una carga que no pueden depositar en ningún otro lugar. Oran en la madrugada por personas que ni conocen, guiados por algo que no saben nombrar, pero que no pueden ignorar.
Oran por situaciones que el Señor les pone en el corazón sin que nadie se las haya comunicado con palabras. Oran y a veces lloran sin poder explicar exactamente por qué, porque el Espíritu Santo mismo intercede a través de ellos con gemidos que las palabras no pueden expresar, como lo describe Pablo con precisión sobrenatural en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Los investigadores en el ámbito de la neurociencia contemplativa han documentado cambios medibles y significativos en la actividad cerebral durante estados profundos de oración sostenida, con una activación de regiones asociadas a la compasión, a la empatía profunda, a la integración de información y a estados de conciencia que no tienen equivalente funcional en ninguna otra actividad humana conocida. Esto no explica el fenómeno sobrenatural de la intercesión, que trasciende completamente los mecanismos cerebrales, pero confirma que algo extraordinario está ocurriendo en el interior de quien ora con profundidad y autenticidad genuinas. Te despiertas en la madrugada con el nombre de alguien específico en el corazón y sientes que necesitas orar por esa persona en ese mismo instante con urgencia que no admite demora. Sientes cargas espirituales que no puedes explicar con ninguna lógica racional, pero que te impulsan a la oración con una intensidad que claramente no es tuya. Has orado por alguien durante días con una convicción especial y luego te has enterado de que en ese mismo periodo esa persona estaba atravesando exactamente lo que tu corazón presentía sin que nadie te lo dijera. Eso no es coincidencia. Eso no es simple intuición emocional. Eso es el don de intercesión fluyendo a través de ti como un río caudaloso, que no puedes represar indefinidamente porque fue diseñado para fluir, para alcanzar, para mover el cielo en favor de personas que en ese momento necesitan precisamente lo que tu oración puede movilizar. La quinta señal de tu don es que la oración no es para ti un deber religioso que cumples con esfuerzo, sino una necesidad profunda del alma, un hambre del espíritu que solo encuentra satisfacción en ese lugar íntimo donde el cielo y la tierra se tocan. Hay portadores de dones que cargan algo que el mundo no puede comprar con ninguna cantidad de recursos, fabricar con ningún sistema educativo, ni replicar con ningún método humano. Una sabiduría que viene de arriba, una capacidad sobrenatural de ver lo que otros no ven, de entender lo que a otros resulta incomprensible incluso después de mucho análisis, de discernir con precisión en situaciones donde todo lo demás parece confusión total. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia siendo apenas un adolescente en el primer año del reinado de Nabucodonosor. Fue arrancado violentamente de su tierra, de su familia, de su cultura y de su sistema de fe, y trasplantado a la metrópoli más poderosa del mundo antiguo, diseñada para absorber, asimilar y rediseñar a todos los que llegaban a ella según el molde babilónico. Lo pusieron en la Academia de Formación del Rey para educarlo durante 3 años en la lengua, la literatura, la ciencia y la filosofía de los caldeos, con el objetivo explícito de hacer de él un servidor del sistema imperial de Nabucodonosor, alguien cuyo pensamiento, cuya identidad y cuyas lealtades hubieran sido reconfiguradas por completo por el poder más grande de su época. Pero había algo en Daniel que ningún sistema de adoctrinamiento, por poderoso que fuera, podía rediseñar. Su espíritu estaba anclado a Dios de una manera tan profunda, tan enraizada, tan firmemente establecida desde su juventud, que hasta sus mismos captores lo notaron con una mezcla de asombro y respeto que no podían del todo explicar. La Escritura registra que Dios dio a Daniel y a sus 3 compañeros conocimiento e inteligencia en toda literatura y ciencia, pero más que eso, le dio a Daniel entendimiento en toda visión y sueños, es decir,
la capacidad de moverse en dimensiones que la educación babilónica más avanzada no podía tocar porque pertenecían a una fuente completamente diferente. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo su sueño perturbador, ese sueño que le robó el sueño, y llamó a todos los sabios, magos, astrólogos y adivinos de su reino para que le revelaran e interpretaran lo que había soñado, ninguno pudo hacerlo. Era una demanda imposible desde la perspectiva humana, revelar el contenido del sueño sin que el rey lo describiera primero y luego interpretarlo. Todos fallaron. La ira del rey fue tan grande que ordenó matar a todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel y sus compañeros. Pero Daniel no recurrió a sus libros de estudio ni a sus habilidades académicas desarrolladas en la Academia del Rey. No convocó una sesión de análisis racional ni buscó en sus archivos de conocimiento alguna clave que le diera la respuesta. Fue a su casa, comunicó la situación a sus compañeros y se dedicaron a buscar la misericordia del Dios del cielo sobre aquel secreto. Y esa misma noche, el misterio fue revelado a Daniel en una visión nocturna. Cuando se presentó ante el rey, fue absolutamente explícito sobre la fuente de lo que iba a revelar. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. No fue su inteligencia, no fue su educación babilónica, no fue su experiencia acumulada. Fue el Espíritu de Dios operando a través de un espíritu humano que se había mantenido completamente consagrado en medio de la presión más intensa imaginable. Eres de esas personas que frecuentemente percibe la raíz más profunda de un problema, cuando todos los demás solo ven la superficie visible, que en situaciones de confusión colectiva, de crisis inesperada o de decisión difícil, sientes que algo en tu interior se ilumina con una claridad que no proviene de tu propio análisis racional, sino de una fuente que te trasciende. Que al dedicarte a orar por una situación específica, comienzas a ver ángulos, posibilidades, advertencias o soluciones que nadie más en tu entorno había considerado. La ciencia cognitiva ha identificado lo que llaman intuición experta o conocimiento implícito, esa capacidad que ciertos individuos desarrollan de procesar grandes cantidades de información a una velocidad que supera ampliamente al pensamiento consciente y deliberado. Sin embargo, existe un nivel de discernimiento en los creyentes genuinamente ungidos que supera cualquier explicación basada únicamente en el procesamiento inconsciente de información empírica. Es el Espíritu de Dios iluminando desde adentro la mente y el espíritu de quien lo lleva, mostrándole cosas que no podría saber por ningún medio natural. Si las personas acuden a ti de manera natural en busca de consejo, si sienten que cuando hablas con ellas algo en su situación se clarifica, si tu discernimiento ha servido para advertir a alguien de un peligro real o guiarlos hacia una decisión que resultó ser la correcta cuando todo lo demás señalaba en otra dirección, eso es la sexta señal del don que Dios ha depositado en ti. La sabiduría que viene de lo alto, fluyendo a través de un vaso consagrado para recibirla y transmitirla. Si llegaste hasta aquí, si tu corazón ha permanecido abierto, si tu espíritu ha resonado con alguna de las señales que hemos explorado juntos en este estudio profundo y extenso, entonces quiero que sepas algo con absoluta certeza, con la certeza que solo puede dar la palabra de Dios. Muy pocas personas llegan hasta el final de un estudio como este, no porque les falte el tiempo, sino porque les falta el hambre espiritual genuina, esa sed del alma que te mantiene presente cuando todo lo demás invita a la distracción. Y tú llegaste. Eso ya no es un detalle menor. Eso ya habla de quién eres y de lo que hay en ti. Hoy hemos recorrido juntos un camino extraordinario a través de la palabra de Dios,
y del Espíritu Santo. Hemos visto el fuego ardiente que consumía los huesos de Jeremías y que no podía apagarse, esa llama que él mismo intentó suprimir y no pudo porque era de origen divino y no de origen humano. Hemos aprendido del dolor de José, vendido, calumniado y olvidado, que se convirtió no en cicatriz de amargura, sino en altar de propósito y en plataforma de salvación para miles. Hemos contemplado el corazón sensible y profundo de David, afinado en los campos de Belén y en las cuevas de huida para cantar lo que ningún palacio de gloria humana podría haber producido. Hemos caminado por los 40 años del desierto de Madián con Moisés y entendido que el retraso aparente no es el rechazo de Dios, sino su método de formación más profunda. Hemos sentido el peso sagrado de la intercesión que movía a Elías a postrar su rostro en tierra en el Monte Carmelo antes de ver ninguna señal. Hemos discernido la sabiduría sobrenatural que operaba en Daniel en medio de la Babilonia más poderosa de su época, protegida por la consagración de un espíritu que ningún sistema imperial pudo rediseñar. Hemos recibido la revelación del amor que fue derramado en Pablo durante aquellos años en silencio de Arabia, convirtiendo al perseguidor en el testigo más elocuente del agape divino. Y hemos aprendido a escuchar la voz apacible y delicada que habló a Elías en el Horeb, en ese silencio profundo donde la frecuencia del Espíritu de Dios se escucha con una claridad que el ruido del mundo nunca puede proveer. Todo esto es para ti. Cada palabra, cada historia, cada revelación no fue preparado para un oyente abstracto, sino para ti, que llegaste hasta este punto, que permitiste que el Espíritu Santo te hablara a través de cada bloque de este estudio, para que abras los ojos del Espíritu y reconozcas lo que ya llevas dentro, para que dejes de buscar en el exterior la confirmación de lo que Dios ya depositó en tu interior desde antes de que nacieras, para que dejes de menospreciar el don que llevas, de esconderlo, de disculparte por él, de compararlo con el don de otra persona. Lo que hay en ti es único, no tiene duplicado, y el mundo, el reino de Dios y las personas que te rodean necesitan precisamente lo que tú y solo tú puedes ofrecer. Ahora te pido algo muy específico, algo que tiene peso más allá de lo que parece. Escribe en los comentarios esta frase exacta: soy escogido y fui creado para brillar. Esa frase será la prueba de que llegaste hasta el final, de que tu espíritu estuvo completamente presente durante cada palabra de este estudio, de que el Señor habló a tu corazón hoy. Quiero saber los nombres de los escogidos que recorren este camino conmigo hasta el último segundo. Cada comentario de esa frase es para mí una señal de vida, una confirmación de que este trabajo tiene fruto real, de que el Señor está alcanzando corazones reales a través de este espacio que le consagramos cada semana. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo en este mismo momento, antes de que cierres esta ventana. No lo hagas solo por el contenido, aunque el contenido es abundante. Hazlo porque necesitas un lugar donde tu llama espiritual sea alimentada con regularidad, semana a semana, con la palabra de Dios, enseñada con profundidad y con amor pastoral. Muchas de las personas que forman esta comunidad no tienen una congregación cerca, no tienen un pastor que los guíe en su caminar diario, y este canal es su comunidad de fe, su espacio de adoración, su punto de encuentro semanal con la palabra. Si ya estás suscrito, gracias desde lo más profundo de mi corazón. Tu fidelidad a este espacio es en sí misma una siembra que el Señor tiene registrada, y si sientes el llamado de ir más allá en tu participación en este ministerio, te invito a considerar convertirte en miembro activo del canal. No es un gasto, es una inversión en el reino de Dios, la inversión con el retorno más alto que existe. Con tu contribución mensual,
que es pequeña en lo económico pero enorme en lo espiritual, ayudas directamente a mantener vivo este espacio, a producir más contenido de esta profundidad, a alcanzar a miles de personas más que en este momento están buscando exactamente lo que tú encontraste aquí hoy. Los miembros son el corazón que mantiene latiendo este ministerio. Si ya eres miembro, gracias. Gracias por creer en este trabajo, por sostenerlo con tu generosidad, por entender que lo que hacemos aquí importa infinitamente más de lo que cualquier estadística digital puede medir. Antes de que te vayas, antes de que cierres este video y regreses a tu vida cotidiana, quiero pedirte algo más, algo sencillo pero poderoso. Alza tus manos donde estás, en tu casa, en tu trabajo, en el transporte donde estás escuchando esto. Alza tus manos y da gracias al Señor. Gracias por el día de hoy. Gracias por el mensaje que Él acaba de hablar directamente a tu corazón. Gracias porque tú no llegaste aquí por el azar de un algoritmo. Fuiste guiado, fuiste convocado, fuiste llamado específicamente a escuchar esto en este día y en este momento, porque había algo en este estudio que tu espíritu necesitaba recibir hoy. Que el Dios de toda gracia y de toda paz te bendiga ahora y en los días que vienen. Que el Espíritu Santo siga encendiendo en ti ese fuego que ninguna circunstancia de la vida puede apagar definitivamente. Que cada don que llevas dentro florezca en el tiempo perfecto que Dios tiene escrito para él, para su gloria más alta y para el bien genuino de todos los que te rodean. Te espero en el próximo estudio. Sigue adelante, sigue creyendo, sigue ardiendo. Tu historia con Dios aún no ha terminado. Lo mejor está por venir.